En el libro de Romanos, capítulo 15, en el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Alguien pudiera recordar por qué sobresalió en el estudio anterior, en este capítulo, la vida de Acab? ¿Qué es lo que más se distinguió ahí? Hermano Bet. Se dio una distinción en la cobardía que este hombre reflejó al recibir a sus enemigos y diciéndole que lo iban a enfrentar a él, demostró su cobardía principalmente. Muy bien. Y ya después analizamos también cómo es que aún así el Señor tenía promesas para su pueblo y a pesar de la cobardía de Acab, pues el Señor le prometió darle la victoria. No por él, no, por las promesas hechas a los padres. Usted debe recordar en diferentes escrituras a reyes como a jueces, como a libertadores, el Señor tenía en memoria las victorias y la santidad de sus grandes siervos, principalmente los patriarcas, con quien se hizo ese compromiso. Dios hizo el pacto con Abraham, y entonces eso es lo que Dios traía a memoria para ayudar a un pueblo a pesar de que era rebelde. Y Dios le decía a su pueblo: por amor a Abraham, por amor a mi siervo David. Y recordando a estos hombres, Dios les tenía una vez misericordia. Pues en el caso nuestro, Dios nos tiene misericordia a pesar de que andamos mal, por amor a Jesucristo. Él es la razón por la cual Dios nos sigue animando. Qué bueno que no depende Dios de nuestra condición espiritual ni de nuestro estado de ánimo, porque si no, no habría iglesia. Serían muy poquitos los que serían realmente merecedores de esa misericordia. No digo que nadie, puede haber alguien que sí sea muy esforzado, pero la mayoría de nosotros hemos tenido esas rachas en las cuales ya casi sentimos que les decimos adiós a los hermanos y me regreso, y aparece el Señor y nos levanta el ánimo. Y por amor a Jesucristo es que todavía Él sigue con sus planes hacia nuestras vidas. Pues nos quedamos aquí en el verso 15, dice: entonces Él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Cierto, vimos la cantidad. ¿Cómo es que las grandes batallas o algunas de las grandes batallas registradas en la Biblia, Dios escogió que fueran pocos? Una de las cosas que más cuida el Señor, y esto es de principio a fin, y de hecho cruza este punto que voy a mencionar, cruza hasta la eternidad, lo que más cuida el Señor es que en cada situación gloriosa, maravillosa, grandiosa, Él se lleve la gloria. Si dejara todo el Señor sin una situación complicada, entonces se le podría atribuir la victoria a las circunstancias. Bueno, es que éramos muchos. Bueno, es que traemos a soldados valientes. Bueno, es que somos inteligentes. Bueno, es que yo estudié. Es que yo sé mucho. Es que estamos preparados. No, pues es que estoy fuerte, estoy sano. Era obvio que tenía que salir adelante. Entonces Dios permite que se compliquen las cosas para que eso abra una puerta para Él y Él entre y manifieste su poder y se lleve la gloria. Así es que digo que sean pocos. Por eso tu vida está llena de estas situaciones difíciles. Porque ¿en quién más se va a glorificar el Señor sino en los cristianos? En el mundo no. El mundo no tiene cabida para el Espíritu Santo.
pero es en nosotros, en nuestra vida, en nuestros problemas, en nuestras enfermedades. Es por eso que estas revelaciones tan especiales que Dios le dio a su profeta, al hermano William Branham, parecieran muy someras, pero son muy profundas. Cuando él nos enseña, William Branham, que Dios, antes de ser Dios, era el ser que existe de sí mismo, tenía atributos en él, y él iba a trazar un plan por medio del cual desplegara cada uno de sus atributos, como Salvador, como Sanador, como Padre. Esa cualidad, esa característica de la misericordia solo la podía desplegar si alguien necesitaba de esa misericordia. Entonces, todo lo que está sucediendo permite que Dios despliegue cada uno de esos atributos y se lleve la gloria en cada uno de esos atributos. Como padre, quiere ser amado. Como consejero, quiere ser oído. Como sanador, quiere ser buscado. Como guía. Y podemos ver cada uno de estos atributos en aquellos títulos que Dios ha llevado desde que era Jehová y después apareció en la persona del Señor Jesús. Como la luz, quiere ser seguido. Entonces, en esos atributos es cuando Él tiene la oportunidad de ser adorado, glorificado, exaltado. Y quiero decirle que no llena. Tiene ángeles en el cielo ahorita que lo están alabando. Y cuando lleguemos allá, nosotros vamos a decirle a los ángeles, con permisito, seguimos nosotros. Y qué curioso, y a nosotros nos encanta alabarle, nos encanta adorarle, darle la gloria, hablar de su grandeza, publicar sus maravillas. Es lo que hacemos cada que cantamos. Es lo que hacemos cuando pasamos a testificar. Es lo que hace el ministro cuando toma su palabra y apunta todas las cámaras hacia él. Entonces, es bueno que Dios tenga situaciones complicadas para que Él tenga esa oportunidad de aparecer en nuestra vida y se convierta en nuestro héroe. Un día se convirtió en el héroe del hermano Branham. No era su héroe. El profeta tenía otros héroes. Él anhelaba ser un boxeador. Logró escalar una buena altura, niveles profesionales de boxeo, se convirtió en un gran tirador del blanco. No sé cómo sean los campeonatos, pero me imagino que también tenía su héroe. Él dice que cuando era niño, su héroe era el llanero solitario, porque dice que se trepaba en las escobas y ahí andaba como el llanero solitario. Un día su héroe fue Tarzán. Dice que le cortó la alfombra ahí a la hermana Ela y se hizo su traje de Tarzán y se pasaba gran tiempo en un árbol. Pero dice que un día leyó la Biblia y Jesucristo se convirtió en su héroe. ¿De cuántos de ustedes Jesús es su héroe? Bendito sea el Señor por siempre. Y lo publicamos, sí. Si no somos admiradores a escondidillas, en lo oculto, avergonzados. Usted debe publicarle a todas las personas que ha cambiado de héroes, porque el mundo tiene sus héroes. Entonces Dios quiere ser tu héroe, pero para esto le tienes que dar la oportunidad que entre a tu vida a glorificarse. Entonces, en lugar de que te deprimas y te apachurres por tus problemas, por tu condición, deja de ser un mediocre, un estúpido, y de estar, ay, es que ando bien mal, es que estoy bien mal, es que solo peco, es que todo me sale mal. En lugar de eso, ¿por qué no dices, Señor, pásale, glorifícate en mi vida? ¿Cómo cree que se quede el diablo después de que aparece el Señor y le destruye todo lo que hizo en la semana con nosotros? Cuando el Señor nada más necesita un culto, y ni completo. A veces una palabra que suelta y con esa una vitamina nos inyecta, nos levanta y salimos como si estuviéramos ahí con los del aposento alto, encendidos.
Él quiere glorificarse en tu vida. Dale la oportunidad. Lo único que dice el Señor, quita el cerrojo. Dile al de al lado, quita el cerrojo. Apocalipsis 3 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y es muy claro, esa escritura fue explicada por el profeta. Cuando él recurrió a aquella pintura de Apocalipsis 3:20, y el pintor dibujó a Jesús tocando en una puerta, pero no había cerrojo. ¿Recuerdan la pintura? Él habla de la sala de críticos, cómo es que entraban un grupo de personas que hacen el papel de criticar el trabajo, crítica constructiva, para que se pueda calificar el trabajo del artista. Y uno de ellos, que vio la pintura del Señor Jesús tocando así a una puerta, el crítico le dijo al pintor, su pintura está mal, la puerta no tiene cerrojo. Pero como él la hizo, la pintura en base a Apocalipsis 3:20, le dijo, lo que sucede es que esta puerta, en especial la que está tocando ahí el maestro, solo se abre por dentro. Si tuviera perilla por fuera, cerrojo por fuera, pues el Señor el Señor abre y entra. Pero está llamando porque así está diseñado nuestro corazón. Solo se puede abrir por dentro. Jesús no lo puede abrir. Entonces no puede entrar el Señor Jesús a glorificarse en tu vida porque tiene un cerrojo. Tienes que quitar el cerrojo de la duda y dejar que Jesús entre. Si tú dudas que Dios puede levantarte de esa condición en la que te encuentras, es un hecho. Jesús no puede entrar a tu vida y levantarte y restaurarte. Si tú dudas que Jesús puede entrar a tu cuerpo y sanarlo, ese cerrojo no lo deja entrar. Y es un cerrojo inviolable. Se llama libre albedrío. Entonces, mientras que el Señor se está glorificando en otros todavía el Señor sigue, abre, cabezona, y no abre, porque no cree, duda, no lo deja entrar. Pero si abres la puerta, nada más es así el secretito, quitar la duda y colocar la fe. Decirle al Señor, Señor, yo creo, yo acepto y confío en que puedes cambiar mi vida. Yo creo que esta circunstancia, Señor, solamente es para que te glorifiques. No fue lo que preguntaron los apóstoles. Señor, San Juan 9, este está ciego, ¿pero por qué? ¿Porque pecó él o porque pecaron sus padres? Y el Señor Jesús dijo, ni lo uno ni lo otro. Este nació ciego para que las obras de Dios se hagan en su vida y el Padre sea glorificado y se lleve la honra y la alabanza. ¿Alaban a Dios? Porque el que honra al Hijo, honra al Padre. Así es que prepárense en esta tarde, Él quiere entrar. Nada más quiere que recorras ahí el cerrojo. A ver, recorre el cerrojo. Recorre el cerrojo, hermano. Muy bien. Quite la incredulidad. Y aquí hay 232 contra un ejército que no se puede contar. ¡Qué locura! ¡Qué demencia! El mismo Señor Jesús dijo que ni siquiera puede ganar un ejército que lleva la mitad de soldados, Lucas 14. ¿Qué rey que va a enfrentar a un rey que lleva 20,000 y este lleva 10,000? ¿No envía mejor una embajada de paz? Ahora 252. Pero es que en esta batalla iba el Señor por delante. Repitan, el Señor hace la diferencia. Si no va el Señor por delante, eso sí te recomiendo, regrésate. Tiene que ir el Señor por delante en tus negocios. Si no va por delante, cierra, entrega el dinero, lo que sacaste prestado, regrésalo y ni te metas. Ni te metas. Si el Señor no va por delante, te le estás jugando, como decimos aquí en México. Asegúrate que vaya por delante cuando vayas a hablar con la persona con la que tienes el problema. Asegúrate que vaya por delante cuando te vas a casar. Asegúrate que vaya por delante cuando vas a poner un negocio. Porque si no va por delante,
pues el que te vaya bien, el que triunfes, el que tengas éxito, dependerá de tus capacidades y pues conociéndote no, parece que no son muchas. No eres muy buen comerciante, no eres un buen orador, no eres una persona de convicciones, de firmeza, pero si va el Señor por delante, entonces ahí le dijo el Señor a Pablo que es donde Él se glorifica, en sus debilidades. 2 Corintios 12. Cuando Pablo le pedía al Señor su sanidad, ¿no? Mi gracia es suficiente para ti y mi fuerza, mi poder, mi grandeza se está perfeccionando porque tú eres débil. En esa debilidad se perfecciona mi poder y mi gracia es suficiente para ti. ¿Alaban a Dios? Muy bien, vamos a avanzar hacia el versículo 16. Bueno, leo nuevamente el 15. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes y los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, como Dios había indicado. Y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso, diciendo: han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo: si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. ¿Por qué razón no se alarmó Ben-Hadad? Porque aunque el Señor, Dios, Jehová, puede destruir a sus enemigos tan solo con su palabra, solo hablando la palabra, y podría él destruir a todo el ejército, incluyendo al rey. De hecho, esto es lo que va a suceder en Apocalipsis 19, cuando viene el Señor en su caballo, con su ejército de los cielos. ¿Con qué va a destruir a sus enemigos que lo van a enfrentar? Con una espada que sale de su boca. Esto es su palabra. Entonces, aunque Dios puede destruir a sus enemigos con su palabra, la mayoría de veces no lo hace así. Según las Escrituras, la mayoría de veces Él usa estrategias. Y esas estrategias se las da a su ejército. Aquí el ejército de Dios era literal, un ejército con lanzas, escudos, con espadas, e iban a enfrentar una batalla literal. Entonces la estrategia del Señor es: envía a los siervos de los príncipes. No a los príncipes, a sus siervos. Eran personas novatas. Algunos de ellos no podían ni siquiera sostener una espada en toda la batalla. Sostener una espada es muy cansado. Y luego el escudo y la armadura. Aquella gente físicamente era muy fuerte. Pero el Señor le dice a Acab a través del profeta: envía a los siervos de los príncipes, envía a los más nuevos. El Señor sabía que cuando vieran a los siervos de los príncipes, los iban a menospreciar. Así que cuando salieron ellos, por eso Ben-Hadad ni se alarmó. Aunque aquí no dice la Escritura, pero tenemos que interpretar que a Ben-Hadad se le informó quiénes habían salido. ¿Salió la caballería? ¿Salió la infantería? No, salieron los más nuevos. Los jovencitos, los chamacos, sí, son siervos, los de los príncipes. Tómenlos vivos. ¿Qué nos van a hacer? Pero ahí está la estrategia. Y de igual forma, cuando venimos a los cultos, Dios nos dice cómo ganar la batalla. No solo nos dice gana la batalla, sino nos dice cómo ganarla.
De hecho, en cada culto hay estrategias para vencer, para crecer, para levantarnos. Estaba escuchando esta semana, no, perdón, fue la antepasada, el sermón donde el profeta menciona cómo fue entrenado él por aquel boxeador que era muy peligroso y muy rudo. Le llamaban 6 segundos. Y este hombre que era muy temido, fue el tutor, el manager del profeta. Y dice el hermano Branham que él estaba delgadito y este hombre muy fuerte, dice, le daba un golpe y lo lanzaba no sé cuántos metros. Y el hermano Branham le decía, no seas así, me vas a matar. Y entonces el profeta le decía, 6 segundos le decía al profeta, dice, Billy, un día cuando subas al cuadrilátero me lo vas a agradecer. Porque cuando tú recibes un golpe, cuando se recibe un golpe fuerte en el cuerpo, entonces la sangre en ese momento se coagula y entonces prepara todo tu organismo para hacerlo fuerte, para recibir más golpes. Entonces, ese entrenamiento, dice el hermano Branham, es el que el Señor nos da a sus hijos. Dice el Señor, a ver, agárrame, le dice al diablo, a ver, éntrale con ese chillón, a ver, patealo y acábalo. Y ahí viene el cristiano todo decaído, y me fue re mal, y es que el Señor te está preparando para los golpes, ¿sí? Quiere que seas fuerte. Porque en una batalla no solamente hay que aprender a tumbar al enemigo, también hay que aprender a levantarse. Aquí hay unos soldados que probablemente sepan pegar, han aprendido a pegar, pero no saben levantarse. Se quedan después de que se les da el golpe, un día tirados, 3 días tirados, una semana tirados, 2 meses tirados. ¿Qué le pasó, hermano? Ya son 2 meses que lo veo así, arrastrando la cobija con su mirada de limosnero. No, hermano, no, pues me ha ido bien mal. Hace 2 meses lo tiraron y no se ha podido levantar. Ay, dile al de al lado, da risa. Dígale, por favor, da risa. No se saben levantar en 2 meses. No tiene lógica. En lo natural, ¿quién de ustedes, caballeros, en lo natural, cuando no eran cristianos, le entraron a los golpes con los de la escuela? Muy bien. Usted sabe que lo natural representa lo espiritual. En lo natural, en la escuela, yo recuerdo, había 2 tipos de muchachos. Aquellos que cuando los golpeaban y los tumbaban se quedaban ahí tirados, porque hay una ventaja quedarse tirado. El enemigo se da la vuelta y se va. Y ya decían los compañeros de escuela, en aquel tiempo todavía había honor. En el tiempo en que yo fui a la escuela había honor. Recuerdo muy bien que las veces que me tocó golpearme con alguien, era clásico de los demás, nadie se meta, ellos 2 solos. Ahora son montoneros, igual que su padre el diablo. Entonces en aquel tiempo nadie se metía, nada más la persona y yo, pero cuando el muchacho ya no quería que lo golpearan, se quedaba ahí tirado. Pero había otro tipo de muchachos que cuando se golpeaban, así como los tumbaban, se paraban, daban el brinco y decía, de aquí no me voy hasta que uno no se pueda levantar. Y lo volvían a tumbar. Había como 2 que yo tengo en mente, que eran pero bien entrados. Bueno, de esos son los que busca el Señor aquí en su ejército. Esos que el diablo los tumba y así como se cayeron, en ese ratito se levantan y dicen, aquí no pasó nada, que siga la fiesta. Que se levanten, claro, no confiando en ellos, sino confiando en el poder de la sangre de Cristo. ¿No cantamos que la sangre de Cristo tiene poder? ¿Y para qué tiene poder?
Bueno, lo que dice el canto es para deshacer lo que hay en mi ser, pero ¿para qué tiene poder la sangre? Para limpiarnos de pecado, para perdonarnos, para sacarnos un demonio, para darnos fuerza. Para todo tiene poder la sangre. Es como, se me fue esto que le daban al profeta, la hermana Meda, como el cebo de mapache, era para todo. Así es la sangre de Cristo, es para todo. Entonces, tiene que aprender a levantarse, ¿no? El Señor en sus estrategias no nos dice solo, pégale, nos dice, levántate. Y si te vuelve a dar, vuélvete a levantar. ¿Sí? Porque si es una batalla, es lógico que no solamente va a haber golpes, arañazos, es más, aquí se vale de todo. Usted le muerde la nariz, le pica los ojos y como sea, pero gane. Pero aclaremos. Aclaremos. Al diablo, no a la esposa. No al esposo, hermano. Al diablo. Hay que darle con todo. Así es que la estrategia, volviendo a este pasaje, era que los menosprecien, pero atrás vas a traer el ejército. Si usted recuerda este tema de las emboscadas, de las estrategias, perdón, el Señor le da, creo que en a Josué 2 emboscadas. 2 emboscadas. Y en una de ellas le dijo el Señor a Josué, van a fingir que huyen. ¿Se da cuenta que se vale de todo? Así es que usted se puede levantar un día. Yo creo que hoy no voy al culto. Y ya está engañando al diablo. El diablo bien contento, ya lo desanimé, ya otro más que muerde el polvo. Y a las 3 de la tarde, hijos, sus Biblias, rápido, a alabar al Señor. ¿Qué pasó aquí? Es que era una emboscada para el diablo. Pero no se vaya a seguir de largo, es solo una emboscada. Avancemos. Versículo 18. Él entonces dijo, si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército. O sea, el ejército venía atrás. En otras palabras, perdón hermanos, para seguir remarcando esta estrategia, infundió confianza a aquellos que iban a tomar a Ben-Hadad y no dio oportunidad de que el ejército tomara las armas, se formara. Usted puede ver cómo estas estrategias de no estar formados, no tener a los capitanes y generales al frente, cómo esta estrategia es muy buena en la película del Patriarca. Recuerda cómo le indica Mel Gibson, no recuerdo cuál es el nombre que lleva en la película, a ver, ayúdenme. Perdón, Benjamin. ¿Usted recuerda cuando él iba a rescatar a su hijo, cómo le indicó a sus otros hijos cómo iban a comenzar a disparar? Iban a comenzar con los generales, el capitán. Ellos iban a ir bajando de rango porque si no hay alguien al frente, el ejército se descontrola. Esa era la estrategia del Señor. Los van a sorprender. Y ahorita vamos a leer cómo se causó un caos, porque ellos menospreciaron a los siervos de las provincias, pero atrás venía el ejército. Eso es para que en su mente vaya dibujando más o menos este cuadro. Dice ahí en el verso 19, salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército. Y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió a la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Qué tremendo. Como aún un hijo de la serpiente
porque sabemos que Acab no era un hijo de Dios. ¿Cómo a un hijo de la serpiente que obedece lo que Dios le dice al pie de la letra, Dios le bendice? Si tú no eres un hijo o una hija de Dios, pero tú obedeces en el tema de la economía, Dios bendecirá tu economía. Si obedeces en las cuestiones de la familia y cada quien se coloca en su posición, la mamá, el papá, los hijos, Dios bendice el hogar. Si obedeces en temas de sanidad, Dios bendecirá. En aquello donde se le obedece sin importar que sea hijo o no sea hijo, Dios bendice. Ahí no hay acepción. No es que, bueno, es que mi hijo es mi hijo y no obedeció, se la vamos a pasar. No es hijo de Dios y medio obedeció, pues le vamos a medio bendecir. No, sin importar qué simiente sea la persona, Dios bendice cuando se le obedece. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a través de Samuel a Saúl tocante a la obediencia y el sacrificio? Es mejor obedecer que cualquier sacrificio que se ofrezca. Es mejor la obediencia que el canto. Es mejor la obediencia que la lectura. Es mejor la obediencia que ir a predicar el Evangelio. Es mejor obedecer. Cualquier sacrificio queda abajo cuando hablamos de lo que le puede agradar a Dios. Así es que esforcémonos más por obedecer y lo otro si nos esforcemos. Pero más cuando Dios nos dice, ve y haz esto. Entonces, Acab lo hizo y acabó con este ejército. Imagínense qué hubiera pasado si Leónidas hubiera sido un creyente en Dios, con esa élite de guerreros que tenía, más la ayuda del Señor. Tremenda victoria. Luego dice ahí en el versículo 22, vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá a ti. Tremenda aplicación espiritual para nuestros días. Si recuperaste tu lectura, si recuperaste tu oración, si hermana vas siendo una mujer sumisa, obediente a tu esposa, respetuosa, si estás ahorita danzando la victoria, en otras palabras, la batalla todavía no acaba. Ve y fortalécete. Todos los que han tenido un encuentro con el Señor han gustado, han paladeado el sabor de la victoria. Porque al principio, cada victoria que teníamos nos las daba el Señor. Él nos dio muchas victorias que nosotros no peleamos. Él peleó por nosotros. Así es que ya sabemos lo que es ser vencedores. Como hemos analizado en otros estudios, en la medida que vamos avanzando en la edad cristiana, Él va retirándose y nos va dejando a nosotros que peleemos, que crezcamos, que podamos desarrollar cualidades de guerrero, y Él no nos da las mismas victorias ahora que nos daba hace mucho. Entonces ahora el Señor dice, ¿qué te pasó, hijo? No, pues me ha ido re mal. Es que no te fortaleces. Debes de aprovechar cuando andas en victoria, fortalécete. Porque si queremos fortalecernos cuando andamos caídos, hermano, con dificultad venimos al culto. Con dificultad abrimos la Biblia y con dificultad oramos. ¿Cómo podemos fortalecernos en ese momento? No se puede. Me preguntaba una ocasión un hermano que ya llevaba como 2 años arrastrando la cobija. Y le decía yo, tú estás peor que el diablo. Al diablo no lo desanimo por nada. Tú estás peor que el diablo. Usted sabe cómo soy de cariñoso. Entonces me decía, hermano, ¿y qué tal si me pongo en ayuno? Le digo, ay, amigo, no tienes fuerza para ir a la iglesia y quieres ayunar.
No, debemos de fortalecernos cuando andamos bien. Cuando anda bien, si acostumbra a leer 2 capítulos, lea 4. Si usted acostumbra a orar media hora, váyase por la hora cuando ande bien, fortalézcase, porque lo que le estaba diciendo aquí, directamente el Señor a través del profeta, en un año regresan por la venganza. Así es que fortalécete. Qué bueno que ahorita, cuando termine todo de recoger todos los muertos, sanar los heridos, se van a ir a festejar, comienza el júbilo en Israel. Sí, pero en un año vienen por ti. Porque si es el diablo, aún del diablo yo le he dicho, usted puede aprender mucho. ¿Es valiente? No es un cobarde, el diablo no es un cobarde. Tiene más pantalones que cualquiera de nosotros. Es más, el diablo tiene más pantalones que todos los cristianos del mundo juntos. Niéguelo para que se le ponga el brinco al Señor. Se necesitan pantalones. Y a pesar de que ya fue vencido en el cielo, todavía Él dice, pues ahora vamos a enfrentar a Dios aquí en la tierra. Si es que es valiente, es perseverante. Estamos platicando esto en la radio, el hermano Adán y yo, sobre la perseverancia. El diablo es perseverante. El Señor le pone unas palizas y se levanta y dice, todavía no termina la guerra, solo perdió una batalla. Y sigue, y sigue, y sigue. Así es que cuando el diablo lo vence usted y Dios lo libere y lo restaure y lo levante y lo recupere, fortalézcase, porque dentro de tanto tiempo va a regresar. Así dice Lucas 4, cuando después de lanzar los 3 ataques mortales contra el Señor, dice la Biblia que después de que el Señor lo venció, dice, el diablo lo dejó por un tiempo, pero iba a regresar, porque Él siempre regresa. Entonces aquí en esta batalla espiritual, y en esa batalla también, literal, no caben los confiados. No se confíe, mejor cargue pila. Aproveche a llenarse lo más que pueda de Dios. No se vaya a hibernar. Que algunos se van a hibernar, como el oso. ¿Sabe usted que el oso cuando hiberna no come durante 3 o 4 meses? Y se le queda corto a la serpiente. Las serpientes, casi todas las especies, no todas, pero la mayoría de ellas llegan a hibernar hasta 2 años. Y si usted es de los que hibernan un tiempo, en esos descuidos, le va a caer el chahuistle. Dile al de lado, ya te cayó el chahuistle. El chamuco, hombre, el chamuco. Cuando prediqué allá en Colombia, que algunos cristianos traían algunos chamucos encima, se acercó un hermano y me dijo, no sabemos qué son chamucos. Tenían que estarme traduciendo palabras que yo no entendía y yo traducirles otras de México. Así es que el chahuistle es el diablo. Dile al de al lado el chamuco. Fortalécete, es lo que debes de hacer, fortalécete. Lee más, ora más, ayuna más. Porque en ocasiones el Señor le permite al diablo venir en cantidades menores y en ocasiones en cantidades mayores. Él tiene sus planes, a veces nos los revela, a veces no nos dice por qué, pero nada más podemos sentir esas temporadas donde llegó de un junto la enfermedad, la pobreza, los problemas con la esposa, la suegra se me echó encima, nunca se había metido conmigo, y una cosa tras otra, y dijo el Señor, de un junto, ¿qué quedará el Señor en esa prueba? Y en ocasiones andamos cargando por ahí con 1 o 2 cosas nada más. A veces nada más andamos enfermos y los niños se enferman, no pasa de ahí. A veces no hay dinero, no pasa de ahí. A veces no hay trabajo. Pero cuando se vienen tantas cosas que sentimos que todo el mundo nos odia, y usted sabe cómo somos de dramáticos.
Eso te pasa por haber visto tanta telenovela y tal vez la sigas viendo. Dramático. Bien, avancemos otro poquito nada más. Dice ahí en el 22, vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá a ti. También quisiera llamar vuestra atención a la consideración. Qué importante es considerar no solo en el plano espiritual, sino en el plano natural. Cuando hay trabajo y hay dinero, considera. Y más si vives aquí en México, donde en un país de 126 millones y hay muy pocas fuentes de trabajo, y más que aquí en México, en la capital se concentra la mayor cantidad de mexicanos, somos 26 millones. Entonces, si hay trabajo y hay dinero, considera, porque no sabes lo que va a pasar en 1 año, 2 años, 3 años. Si estás sano, considera, porque quizás de aquí a 2 años vayas a estar en el hospital, así es que haz tus ahorros por si algo se ofrece. Si las cosas están bien con la esposa, considera, porque quizás en 2, 3 años vas a estar peleando. Tenemos que considerar a futuro. El Señor es un Dios que está proveyendo, pero también prevé las cosas. Aunque Él nos puede dar al día, aún así, Él le gusta que seamos personas que tengamos visión, que podamos considerar lo que se nos puede venir a futuro. Ya hemos dado estudios sobre este tema. Lo importante es que seamos personas ahorradoras. ¿Cuántos de aquí tienen su cochinito? Su alcancía, para los hermanos que no entienden esta expresión. Miren, muy pocos hermanos. Llega el dinero y a gastar y invertir y comprar. Tenemos que ser sabios, no sabemos lo que va a suceder. Echa tu pan sobre las aguas, dice Salomón. Y así, de igual forma, cuando le dijo el Señor a través del profeta Acab, considera, pues no solo era el asunto de las armas. Ustedes recordarán en la película Cruzada cómo es que este segundo, o vendría a ser de los capitanes o generales del ejército de Salhadín, le dijo que aunque el Señor les había dado la victoria, también no había quien los había dirigido correctamente. Porque cuando se saca un ejército hay que pensar en el alimento, el agua, el descanso, si es en el desierto, la sombra. Hay muchas cosas que tomar en cuenta. Nosotros leemos muy superficial, pero cuando tuvimos esa serie de guerras del Antiguo Testamento, que fueron 7 estudios, yo les puse una película en cada uno de estos temas para que nos diéramos una idea. Porque hay muchas cosas que son similares a las guerras del Antiguo Testamento, a esas guerras que vimos en esas películas. Así es que hay que considerar. Versículo 22 nuevamente. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado 1 año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido, mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Esa declaración fue su muerte. Tener en poco al Señor y menospreciarlo es atraer su juicio. Usted sabe que esto no solamente es para el enemigo, es aún para los hijos. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo los hijos recién que salieron de la cautividad en Egipto? Dijeron, ¿podrá darnos carne? No se les hubiera ocurrido. ¿Podrá acaso Dios sacarme de esta
situación tan fría que ya llevo un año, ¿podrá? Ni se te ocurra. Lo único que vas a hacer es que llamas al juicio de Dios, porque esta afirmación de ellos estaba poniendo en duda su poder, estaba poniendo en duda su fuerza, sus milagros, sus maravillas. Es mejor que digamos: Señor, no que dude de ti, pero dudo de que por mi condición puedas ayudarme. Pero eso de decir, ¿podrá el Señor hacerlo? También sabe lo que le pasó a Zacarías. Algo que necesitamos que Dios le dé a nuestras hermanas también. ¿Qué le pasó a Zacarías? Por casi un año. Y tan solo por dudar. La expresión no fue faltándole al respeto a Dios, pero dudó en su corazón. ¿Podrá acaso el Señor hacer que una mujer anciana tenga un hijo? Y eso que tenía ahí las escrituras, porque era sacerdote, y ya estaba la historia de Sara y la historia de Rebeca. Y aún así dudó. Poner en duda el poder de Dios es atraer el juicio sobre nosotros. Repitan: poner en duda el poder de Dios. Poner en duda el poder de Dios es atraer el juicio sobre nosotros. En cualquier tema, hermano. No se le ocurre pronunciar algo como lo hicieron los sirios. Estoy un 95% seguro que Acab no se preparó ni consideró la advertencia del profeta que le dio. Más bien, ya conocemos cómo era de negligente Acab y de atenido a lo que decía Jezabel. Pero esta expresión fue la segunda razón que motivó a Dios a entrar nuevamente a la segunda batalla. Por cuanto ellos dijeron: Dios no nos puede ayudar en los valles, porque solo puede pelear en los montes. Entonces, esa duda, tanto que alguien sienta hacia el poder de Dios, tanto puede ser expresada como puede ser sentida o como puede ser pensada. Ayúdanos, Señor. Pónganse de pie. ¿Les ha hablado Dios en esta tarde? Bueno, vamos a hacer ahí en nuestro corazón un altar y hablar con el Señor. Si tiene de qué avergonzarse, avergüéncese. Si tiene algo por lo cual suplicar, a eso nos trajo Dios. Está escrito: pidan al Padre en mi nombre y Él les dará. Pidan para que vuestro gozo sea cumplido. Y Santiago dijo: pero pidan con fe. ¿Te tienes que levantar? Pues levántate. Deja tus tonterías y bobadas a un lado y levántate. Si te tienes que levantar, levántate. Allá en la radio, de igual forma, dejen sus tonterías. Si ya están caídos por 3 días, 10 días, levántense. El que confiesa sus pecados y se aparta, dice la Biblia, alcanzará misericordia. Dios le dará una oportunidad. Señor, nuevamente nos has hablado. Y a cada uno nos has dado conforme a nuestras necesidades. Gracias, Padre Celestial. Fue bueno estar aquí el día de hoy. Rogamos que ahora no se nos escurra la enseñanza como al pato el agua. Ayúdanos más bien a abrazarla, a aprovecharla. Ayúdanos a que podamos, Señor, apropiarnos de esas tácticas de guerra que tú nos das para que podamos vencer, ya que constantemente estamos derrotados. Señor,